Sean bienvenidos a este segundo módulo del curso de utilización de inteligencia artificial para investigación. Son las 2 de la mañana, llevan 6 horas revisando literatura para su investigación, han abierto 47 pestañas de PubMed y siguen sin encontrar esa pieza clave de evidencia que necesitan. ¿Les ha pasado? Hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando la búsqueda de literatura científica y podría dejar esta escena en el pasado. Como pequeño disclaimer, las herramientas de investigación que les presento avanzan rápidamente y las condiciones de uso no siempre se mantendrán en el futuro. En este segundo módulo vamos a revisar cómo obtener literatura científica actualizada de modo que podamos generar una justificación basada en artículos previos para nuestra investigación. Luego de encontrar el artículo, evidentemente debemos analizar si la información contenida es válida o no, o por ejemplo, si podemos extrapolar los datos de esta investigación a nuestra práctica, por lo que no está de más ver un poco de análisis crítico. Para efectos explicativos, he dividido las herramientas en dos modalidades según su función y alcance. Primero veremos herramientas de búsqueda automática, donde la inteligencia artificial en segundo plano irá buscando literatura científica. Y en segunda instancia veremos la búsqueda asistida por inteligencia artificial, lo que nos permite optimizar nuestra navegación a través de la literatura. En la búsqueda automática, la inteligencia artificial hace el trabajo por nosotros. En este enfoque, nosotros hacemos una pregunta y la inteligencia artificial analizará automáticamente millones de papers, va a entregar una respuesta directa, no siempre basada en consenso, va a extraer y sintetizar información sin que nosotros leamos los artículos originales y va a generar resumen ejecutivo con alguna conclusión. La ventaja, obviamente, es que obtenemos una respuesta inmediata y la limitación es que dependemos completamente de la interpretación de la inteligencia artificial. En cambio, la búsqueda asistida tiene como enfoque utilizar la inteligencia artificial como un asistente. Va a sugerir conexiones que muchas veces nosotros pasamos por alto, podemos visualizar redes de conocimiento y colaboración, podemos mejorar nuestro proceso de descubrimiento de artículos nuevos. La ventaja es que mantenemos el control y coherencia de los hallazgos y la limitación es que requiere más tiempo y un análisis crítico por nuestra parte. La magia ocurre cuando ocupamos ambos enfoques estratégicamente. Podemos comenzar con una búsqueda automática para encontrar temas relevantes y romper el hielo con nuestro borrador y luego utilizar la búsqueda asistida para encontrar literatura realmente relevante. Comencemos entonces con las herramientas de búsqueda automatizada. Existen muchas, pero les traigo tres herramientas básicas. La primera, quizás muy conocida por todos, que es Consensus, en donde podemos generar preguntas de investigación que serán respondidas a través de literatura. La segunda es Elicit, quizás un poco más desconocida, que es capaz de generar informes largos y es capaz de extraer información. Y la tercera es Jenny, en donde esta inteligencia artificial es capaz de generar texto, es decir, más bien para escribir, pero también es muy útil para encontrar literatura relevante. ¿Qué pasaría si pudieran preguntarle directamente a toda la literatura médica mundial? No solo buscar en papers sobre un tema, sino que literalmente hacer una pregunta y recibir una respuesta basada en el consenso científico actual. Eso es lo que intenta hacer Consensus. En PubMed, esto requeriría múltiples búsquedas, revisar cientos de abstracts, leer papers completos, sintetizar, y aún así no llegaríamos a un consenso. Esta herramienta se basa en escribir una pregunta tal como se la haríamos a un colega y obtener una respuesta basada en ciencia. Bueno, en la página de Consensus simplemente debo escribir la pregunta de investigación que tengo. Entonces, por ejemplo, ¿es efectiva la metformina para la pérdida de peso en pacientes no diabéticos? Ingresamos la pregunta y veamos cuánto demora. Pocos segundos, menos de 10 segundos. Al realizar una búsqueda, ya encontró 15 fuentes de información. Debo advertir que evidentemente la versión gratuita tiene menos capacidades que la pagada
Y bueno, veamos los resultados. Dice que la metformina logra una pérdida de peso promedio entre 2 y 6 kilos, aproximadamente un 5% del peso corporal, y nos muestra algunas referencias que respaldan esa aseveración. Además, nos ofrece una tabla comparativa con otros fármacos, junto con, evidentemente, la referencia que apoya, por ejemplo, que el Orlistat es más efectivo que la metformina. De esta manera tenemos una revisión muy rápida de qué literatura apoya o no el uso de alguna terapia o intervención. Si quisiéramos ir a la fuente primaria, es fácil porque cada una de las aseveraciones viene con un número que corresponde con la cita y podemos ir directamente al artículo. Una de las ventajas que tiene es que nos puede mostrar en los resultados cada uno de los artículos y nos va destacando aquellos que no son ni ensayos clínicos ni metaanálisis en el fondo. Siempre va a privilegiar, por lo que he usado, el metaanálisis para armar este consenso. Consensus nos dio algunas respuestas. Ahora Elicit va a hacer el trabajo que muchas veces nos cuesta tanto hacer. ¿Alguna vez han tenido que crear una tabla gigantesca comparando metodologías de 40 estudios diferentes? ¿O extraer manualmente datos de decenas de PDFs para hacer un metaanálisis? Esto se acabó, ya que Elicit hace todo esto automáticamente en pocos minutos. Veamos lo que hace Elicit entonces en tiempo real. Acá también cuento con una versión gratuita de la plataforma, por lo tanto es limitada y no tenemos acceso a realizar revisiones sistemáticas de la literatura. Voy a seguir con la misma temática de la pérdida de peso y eh, si se fijan acá me pone una primera barrera y obviamente en la versión de pago tengo acceso a más fuentes. Acá solamente va a buscar hasta 50 papers, de los cuales podría sacar información de hasta 10 de ellos, lo que es bastante poco si pensamos en que algunas revisiones sistemáticas tienen mucho más artículos incluidos. Generemos el reporte entonces con esto. Entonces en tiempo real ya vimos que demoró 7 segundos en reunir la información. En 50 segundos ya tiene todos los artículos leídos. Completó la extracción de datos a los 42 segundos y ahora va a realizar la revisión de tipo narrativa. Aproximadamente 6 minutos demoró en generar este reporte. Se parece mucho ya a un paper terminado, pero ojo, no tenemos acceso a toda la literatura, es una versión limitada. Y si nos fijamos, generó un abstract, nos dijo la metodología y generó una tabla de resultados donde extrajo la información de cada uno de los artículos incluidos. Finalmente nos ofrece un resumen de los hallazgos, así como una pequeña discusión que podríamos utilizar para generar nuestro manuscrito. Otra de las ventajas de Licit es que nos permite chatear a través de este chatbox y hacer preguntas a la literatura que encontró. Entonces, por ejemplo, acá le voy a preguntar cuáles son los gaps, de modo que nos hagamos una idea de por dónde podríamos fundamentar alguna investigación futura. Y de esa manera, rápidamente, nos encontró 5 gaps posibles para nosotros justificar una nueva investigación al respecto. Por ejemplo, un análisis importante es que el tamaño de la muestra debe ser reportado en todos los estudios. Acá dice que eh, no se ha reportado totalmente en 5 de los 8 estudios.
Obviamente no podemos depender absolutamente de lo que diga esta herramienta de inteligencia artificial y la recomendación siempre va a ser ir a la fuente primaria y asegurarse de que esto sea así. El ICIT no solo encuentra papers y los resume, los disecciona, analiza, organiza y crea tablas de evidencia que podríamos utilizar para publicar. Es como tener un asistente de investigación que trabajó toda la noche extrayendo el material para una revisión sistemática. Aunque no todo es perfecto, la extracción de datos complejos tiene sus limitaciones, por ejemplo, en curvas de supervivencia o análisis multivariados. En interpretación de figuras y tablas que son muy elaboradas, tampoco es capaz de extraer la información. Tampoco tiene artículos muy recientes y no incluye literatura distinta al idioma en inglés. Por otra parte, para buscar literatura contextual, quizás no lo más reciente ni de interés, este generador de texto científico podría ser de utilidad. Podríamos pasar de una página en blanco a un borrador en pequeñas horas con esta herramienta que se llama Genie AI. Hemos visto cómo Consensus responde preguntas, cómo Elicit organiza evidencia, y con esta herramienta podemos convertir esa montaña de evidencia en texto académico que sea coherente y bien citado. Es como tener un coautor inteligente. En este ejemplo vamos a usar Jenny para que busque un artículo científico que explore las técnicas actuales de rehabilitación física en pacientes con dolor lumbar de origen discal. Vamos a dejar las opciones por defecto y le vamos a pedir que comience a redactar. De inmediato vemos que se genera texto con su referencia y para que este texto quede en el manuscrito debemos ir aceptando lo que nos ofrece. A partir de ese texto nos va a ofrecer la siguiente frase del párrafo y como pueden ver podemos solicitarle que la frase sea escrita de otra manera. En este caso voy a seguir aceptando para ver cómo termina el producto final. Entonces sigue hablando de la magnitud del problema y ahora me menciona un estimador epidemiológico respecto a la patología. Vamos a seguir aceptando. Ya tenemos una especie de primer párrafo para nuestro artículo científico y podemos comprobar que las referencias que nos ofrece existen. Nos muestra cuántos han citado a ese artículo y el factor de impacto de la revista en donde se publicó. El problema que tiene la versión gratuita es que rápidamente llegamos al límite. Si se fijan acá abajo a la izquierda, aparece cuánto hemos usado de los tokens gratuitos que dispone esta plataforma. Una de las limitaciones más grandes de las herramientas que les he presentado son las barreras de acceso a los artículos científicos. Bien sabemos que muchas veces para acceder a un artículo tenemos que pagar 30, 60, hasta $100 y las herramientas de inteligencia artificial no tienen acceso a esta información. Para finalizar esta sección de búsqueda automática de artículos científicos, les mostraré cómo podemos usar estos modelos de lenguaje grandes para encontrar información, ya sea ChatGPT, Gemini, Copilot u otros. Voy a comenzar con el prompt que habíamos preparado en el módulo anterior. Utilizando este prompt, le voy a pedir que genere otro prompt que haga búsquedas de literatura científica, especialmente para el input del que está buscando, a través de alguna aseveración o una hipótesis que nosotros tengamos. Le voy a pedir que genere el prompt y ya podemos seguir buscando literatura. Al utilizar estas nuevas instrucciones, cualquier modelo de inteligencia artificial debería solicitarnos la hipótesis o la aseveración que nosotros queramos. En este caso nos pide la pregunta de investigación, pero el prompt es capaz de, a través de una hipótesis o aseveración, generar la pregunta de investigación para luego buscar. Entonces le pediré que busque algún artículo que diga que la metformina disminuye el peso en adultos mayores con diabetes mellitus. Como resultado, y después de 5 minutos de espera, puedo ver que aparece una tabla con artículos que son bastante recientes, 2025, 2024. Y más importante que eso,
Cada uno tiene un resumen breve que me ayuda a poder seleccionar y también la fuente primaria está identificada con el DOI, por lo tanto puedo acceder al artículo científico. Revisemos ahora el enfoque de la búsqueda asistida. Les mostraré dos herramientas que trabajan de modo similar. La primera tiene la desventaja que tiene una versión freemium limitada, pero permite generar mapas de evidencia. Y la segunda es gratuita, pero no tenemos estos mapas visuales. ResearchRabbit nos permite visualmente establecer conexiones entre los artículos publicados. Es como tener un Spotify de investigación. Así como Spotify nos sugiere canciones a partir de nuestros gustos, esta plataforma nos recomienda artículos científicos basados en la literatura que hayamos cargado. Para la demostración voy a usar esta revisión sistemática con metaanálisis que apareció en la búsqueda de consensus. En el forest plot de este artículo podemos buscar algunos de los ensayos clínicos más recientes a partir de la fecha de publicación. Ingresamos a la plataforma de ResearchRabbit y estará vacía, ¿cierto? Podemos crear una carpeta o acá llamado colección y nos permitirá agregar los artículos por DOI o por título. En este caso tengo el DOI de este ensayo clínico y lo vamos a agregar a la búsqueda. Tenemos dos formas de buscar literatura relacionada. Una puede ser porque los equipos de investigación en general se repiten. Los autores pueden tener más de una publicación al respecto y en ese caso nos puede interesar seleccionar a estos autores como fuente de información. En general no va a ser el caso, sino que nos va a interesar la literatura relacionada. Y vamos a buscar estas posibles referencias mediante los tres primeros botones. El primero lo que hará es generar un mapa conceptual donde los trabajos que más se parezcan a este paper original se situarán más cerca. De esa manera nosotros podemos ir saltando entre los artículos que sean similares y evaluando si es que este artículo científico se relaciona mucho, lo podemos sumar al cuerpo de evidencia que estamos presentando. Otro botón es el de todas las referencias. Estas son las que fueron utilizadas en este artículo científico, por lo tanto vamos a estar mirando hacia el pasado. Y finalmente, todas las citas que ha recibido este artículo nos permitirá ver hacia el futuro, entre comillas, quienes han citado a esta investigación. Entonces, si es que esta es del 2020, seguramente fue publicada electrónicamente antes, veremos que los artículos que más se parecen se sitúan más cerca. Para cada artículo seleccionado se nos va a habilitar la misma cantidad de botones. Por lo tanto, es muy fácil avanzar, entre comillas, hacia el futuro, seleccionando todas las citas que ha recibido esa investigación. Entonces, por ejemplo, en este del 2022 ya tenemos citas del 2023. Y de esa manera podemos actualizarnos rápidamente en la literatura disponible. La limitación que tiene es que nos va a permitir generar 3 de estos mapas al mes. Por lo tanto, no es una herramienta gratuita que podemos usar siempre. Semantic Scholar es como Google Scholar inteligente. Nos permite encontrar conexiones significativas entre los artículos. La alternativa gratuita que existe es Semantic Scholar. Acá no tenemos limitaciones de cuántas búsquedas podemos hacer al mes y podemos también buscar por título o el DOI y nos va a aparecer nuestro artículo científico. Al hacer clic nos va a presentar cuáles son las referencias de este artículo y también las citas que ha recibido. Bajamos un poco más y vemos que de las citas que ha recibido también podemos pinchar en cada una de ellas para accederlas. Por ejemplo, voy a usar esta tercera, que es un poco más reciente al estudio original del 2022 y este artículo ha recibido una cita. De esta manera hago exactamente lo mismo. Voy avanzando hacia el futuro. Una de las cosas más útiles de este buscador es que para cada artículo dentro de estas citas nos va a generar un resumen de un par de líneas. Entonces podemos saber rápidamente si es que nos puede servir o no. Además de eso, en algunas investigaciones nos va a aparecer un botón especial, por ejemplo, está acá, en donde
por el número de veces que se cita a este artículo, es muy probable que haya formado parte de la discusión. Así que también podemos encontrar artículos súper relevantes de esta manera. La ventaja que tiene este método es que nos muestra los artículos independiente de si tenemos acceso a ellos o no. Nos va a llevar a la fuente primaria, digamos a la revista donde está publicado, y en ella tendremos que hacer login, por ejemplo, con la cuenta de alguna universidad. Por lo tanto, nos saltamos esta limitación de los generadores automáticos de texto, en donde estos artículos que están limitados en general no van a aparecer. Al igual que en otros buscadores previos, se nos permite hacerle algunas preguntas a través de un chatbot al documento. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner cuáles son las limitaciones del estudio y en este caso aún me muestra dos respuestas porque está seguramente el modelo en entrenamiento y nosotros podemos ayudar a mejorarlo. Podemos hacer una idea, por ejemplo, de que no hubo mucha adherencia a la dosis. En este módulo final veremos algunas herramientas que nos permitirían hacer un análisis crítico de los artículos encontrados. Acá les presentaré dos herramientas que funcionan de manera similar, pero con una gran diferencia. En Notebook LM podemos cargar múltiples artículos científicos, mientras que en Chat PDF podemos chatear uno a uno con nuestro artículo. En Chat PDF es como tener un asistente que se leyó el artículo científico. A este asistente le podemos hacer múltiples preguntas del artículo. Por ejemplo, podemos detectar las limitaciones del estudio, así como comparar secciones rápidamente, si es que hay concordancia entre los resultados de la investigación y las conclusiones del artículo. En este caso, ChatPDF nos permite conversar directamente con el estudio. Nos abre una pestaña donde vemos los resultados principales, nos ofrece algunas preguntas estándar. Podemos nosotros preguntarle en caso de que la metodología sea muy compleja, que aclare ciertos puntos de la metodología, así como cuando la pregunta de investigación no está bien planteada o no se entiende muy bien, podemos hacer la pregunta de cuál es la pregunta de investigación o lo que se resuelve principalmente en este estudio. Para probar la funcionalidad, le voy a pedir que me entregue sugerencias para futuras investigaciones. Lo bueno de esta herramienta es que en la respuesta nos indica desde el texto dónde está sacando la información para contestar. Acá, por ejemplo, vemos que una limitación es que hay datos limitados en ciertos subgrupos de población. Y veo que está en la página 3, me marca dónde podría estar la información que sustenta este hallazgo. Notebook LM es una herramienta de Google, por lo que tiene todas las ventajas de G Suite. A diferencia de otras herramientas, esta permite subir múltiples documentos en PDF u otros formatos y crear un cuaderno, entre comillas, donde la inteligencia artificial puede interactuar con toda la información que hemos subido. De esta manera puede identificar inconsistencias o contradicciones en la literatura. Podemos solicitarle comparar los resultados o hipótesis de distintos estudios y podemos generar preguntas de análisis, por ejemplo, las limitaciones o sugerencias de futuras investigaciones. En Notebook LM habíamos utilizado el botón de descubrir fuentes para agregar información al chat, pero ahora, como nosotros tenemos los artículos, los podemos subir directamente. Entonces tengo cargadas mis tres referencias que seleccioné a partir de la búsqueda con ChatGPT en este ejemplo y le voy a pedir a Notebook LM que a partir de estos estudios realice sugerencias para futuras investigaciones. Por ejemplo, acá me dice que se necesitan estudios de alta calidad y mayor potencia, es decir, un mayor tamaño muestral, para determinar el impacto de la metformina en casos de hígado graso. Una ventaja es que para la respuesta está utilizando solamente los artículos que nosotros cargamos dentro de la plataforma, por lo que existe un menor riesgo de que este chat empiece a alucinar. Los invito a que prueben con sus propios papers, cargarlos dentro de la plataforma y preguntarle acerca de la metodología a seguir en una futura investigación, teniendo en cuenta las limitaciones de investigaciones previas, de modo que sea un estudio de mejor calidad.
A modo general, las limitaciones de esta herramienta son que muchas veces la inteligencia artificial no nos ofrece la fuente de la información, por lo tanto existe el riesgo de plagio. Del mismo modo, la inteligencia artificial podría cometer errores a la hora de citar, sobre todo porque no tiene acceso a toda la literatura disponible. Y tenemos que ser capaces de reconocer que muchas veces los artículos científicos, tanto en su apartado de introducción como de discusión, magnifican un poco los hallazgos para que parezcan más relevantes de lo que realmente son. Por lo tanto, podríamos estar potenciando estos sesgos previos. Gracias por su atención. Cualquier duda nos pueden contactar al correo de la unidad.